saber qué es esto de inteligencia emocional, qué son esto del tema de las emociones, de qué trata, cómo se relaciona con la vida de una persona, qué tenemos que hacer, cuáles son los beneficios de poder trabajarla. Y por sobre todo, como el título del taller lo decía, el poder como padres dedicarle un tiempo a las emociones de nuestros hijos. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña introducción. Me voy a presentar, pues voy a presentar a mi compañero también, y él les va a hablar un poquito sobre el grupo al que pertenecemos, qué hacemos, qué estamos haciendo, pues un poquito también cuál es la proyección que tenemos, y luego de eso comenzaríamos con nuestro taller el día de hoy, ¿sí? Antes que todo me presento, mi nombre es Eduardo Vélez, yo soy psicopedagogo. Durante 17 años he trabajado acompañando a niños, jóvenes y adultos, y cuando empecé a estudiar en la Universidad Psicopedagogía me orienté más para poder trabajar con adolescentes. Y ahora últimamente he comenzado a trabajar con temas de inteligencia emocional, el desarrollo de las emociones y cómo afecta esta a la formación de una persona. Aunque ustedes no lo crean, y ya lo vamos a abordar más adelante, que lo voy a explicar hablando un poco sobre problemáticas, incluso al final vamos a hacer un taller, vamos a hacer una actividad grupal en el que yo les voy a presentar un caso en particular. Y ustedes van a tener que abordar ese caso, explicarlo, leerlo, analizarlo y luego generar dos cosas en particular que yo les planteo en el taller, pero eso es al final del taller. El taller tiene una duración de 90 minutos en el que voy a abordar varios temas, en el que se van a trabajar varias preguntas que ustedes pueden ir anotando en la bandeja de mensajes, aquí en el chat de Zoom. Ustedes pueden ir anotando una pregunta, cual de cualquier tipo, de cualquier tipo. En la medida que yo voy explicando, ustedes pueden ir anotando una pregunta. Si dicen, bueno, esto Eduardo no lo entendí bien, ¿me lo puedes repetir? Yo lo repito con mucha tranquilidad, no hay ningún problema. El taller está para eso, para poder compartir la experiencia que tenemos y, bueno, y en particular que se tiene de esta rama que es la psicopedagogía, y que a su vez puede ayudarles a ustedes como padres, como tíos, como abuelos también en un futuro, o como amigos de otras personas, a ayudar a que otras personas se formen y que formen a sus hijos correctamente. ¿Sí? Sin más que decir, pues yo lo presento aquí a mi compañero, él es Gabriel Suárez, y él va a explicarles un poco sobre quiénes somos, qué hacemos, y pues les hará dos invitaciones en particular. Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarles y poder compartir con estos temas tan importantes que es para el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Niños y adolescentes en esta sociedad que a veces es bastante tumbada y sobre todo hoy con este problema, ¿no? de la pandemia. Pienso que el tema de las emociones frente a una nueva realidad que estamos viviendo es clave y fundamental que conozcamos. Bueno, como ya lo dijo Eduardo, los dos somos docentes, su rama es psicopedagogía. Yo soy docente, aunque me gradué de ingeniería, pero he estado en la docencia toda mi vida, trabajo en eso, ya más de 5 años, y es en lo que me desenvuelvo, ¿no? Nosotros nuestro objetivo, nuestra meta, digamos, es lograr un centro de ayuda psicopedagógica, ¿no? Donde nosotros podamos dar asistencia a niños, jóvenes, y bueno, pues también encaminar, digamos, didácticamente a los padres para poder acompañar a sus hijos, ¿no? En el desarrollo eh, emocional, social, psicológico de ellos, ¿no? Entonces, es nuestra meta futura, ¿no? Y para eso hay que ir dando pequeños pasos, ¿no? Uno de los pequeños pasos, y con lo cual quiero comenzar compartiéndoles, es los diversos temas que nosotros abordamos en nuestro canal de YouTube, que se llama Repensando Nuestra Educación. Le damos una nueva visión a la educación, acompañado nosotros siempre por varios profesionales a los cuales hacemos entrevistas sobre diversos temas y con lo cual pues nosotros podemos ir conociendo cierta temática de acompañamiento tanto en niños, jóvenes y adultos. Entonces, esta es nuestra primera invitación, que ustedes pues busquen tal vez ahí en su celular o en la computadora donde se encuentre
nuestro canal y puedan ustedes observar cada uno de estos videos. Nuestra meta es simplemente el aprendizaje, dar a conocer ciertos tips que les pueden ayudar en su vida familiar, ¿no? Y la otra invitación también sería, obviamente al canal pueden suscribirse, pueden ver los videos, comentarnos, incluso aquí escribirnos y decirnos algún tema del cual ustedes estén interesados que quieran escuchar, bueno, y nosotros lo prepararíamos y lo colocaríamos aquí, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, ya tenemos varios videos sobre varias temáticas donde ustedes pueden abordar o buscar pues el que más les interese. También nosotros manejamos una página de Instagram, ¿no? Donde compartimos, ¿no? las publicaciones de nuestros videos para que las conozcamos y en sí otros mensajes, ¿no? Que ayuden justamente a esta formación. También pueden ustedes entrar a su Instagram, bueno, y buscarnos ahí como Repensando Nuestra Educación y bueno, aprender mucho más. En estas páginas también, y tanto en el canal de YouTube como Instagram, y en el grupo en Facebook, en la página de Facebook van ustedes a encontrar una serie de talleres que vamos a ir dando, ¿no? Este es el primero, estamos iniciando con estos talleres, este es el primero, pero no va a ser el único, ¿no? De aquí ya se están planteando varias otras sorpresas que les tenemos para ustedes, ¿no? Entonces, suscríbanse, síganos en Instagram para que se enteren de los talleres que se tienen planificados o para que puedan observar ustedes los videos a medida pues, que se vayan subiendo, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta, eso es lo que les queremos presentar en este primer momento, ¿no? Le dejo con Eduardo para que continuemos con el taller. Muchas gracias. Mira, mira. Muy bien, como ya lo dijo Gabriel, nuestra intención siempre es poder dar una nueva perspectiva al proceso formativo de los jóvenes. Siempre nos hemos interesado por cómo los padres pueden terminar formando a sus hijos. Y desde una perspectiva más particular, como lo vamos a hablar en el taller el día de hoy, su formación emocional. Comprender por qué son importantes las emociones y a su vez comprender también cuál es el rol que los padres tienen que desempeñar dentro de ese proceso formativo. Y vamos a comenzar, voy a compartirles en este momento pantalla, esperen un segundito, ya voy a compartir pantalla. Este taller va a estar siendo grabado para luego subirlo y compartirlo a ustedes por medio de su correo o también por medio de su WhatsApp. O sea, nosotros les pasaríamos el enlace para que ustedes puedan tener acceso a este video, ¿sí? Así que si en algún momento algo quieren volver a repetir, algo quieren volver a tratar o a hablar, pues lo pueden hacer. Vuelven a ver el video y ahí puede comenzar. Como ustedes ya lo saben, este es nuestro primer taller de inteligencia emocional para padres, dirigido a padres, ¿sí? Con el tema, ¿por qué es importante dedicar tiempo a las emociones de mis hijos? ¿Por qué es importante dedicarle un tiempo a las emociones de mis hijos? Y vamos a comenzar en este momento con esta frase. Y le voy a pedir, a ver, déjenme ver, que me ayude si puede leer la frase. Marisela, ¿usted me podría ayudar, por favor, leyendo esta frase? Sí, claro. Las emociones de los hijos son el reflejo de las emociones de los padres. ¿Le podría decir, por favor, a su esposo que nos pudiese dar una pequeña explicación de qué entiende con esta frase? A ver. Buenas noches. Bien, Buenas noches. Lo que indica aquí es que prácticamente el comportamiento, las emociones que muestran nuestros hijos es el claro reflejo de lo que nosotros estamos demostrando día a día en el comportamiento que tenemos nosotros, tanto padre y madre. Muy bien, esto nos puede llevar a la conclusión de que padres que no han desarrollado correctamente sus emociones pueden terminar formando a jóvenes o niños que tampoco van a tener correctamente formadas sus emociones. Y eso puede desencadenar en un problema mayor.
Por eso es importante que nosotros comencemos entendiendo y comprendiendo lo que quiere decir esta frase. Las emociones de los hijos son el reflejo de las emociones de los padres. ¿Qué significa eso también? Que un hijo que tiene una conducta disruptiva, ¿qué significa disruptivo? Que va a ser muy conflictivo, que puede tener problemas en el colegio, que incluso puede tener problemas en casa con los papás, o que puede tener problemas con otras personas, pues esas emociones que no supieron formarse adecuadamente son el resultado de la inmadurez emocional también de los papás. Aunque suene un poco fuerte, bueno, y suena fuerte, esa es la realidad. Existen muchos padres que no han madurado emocionalmente, por ende, tampoco van a saber ayudar a sus hijos a que maduren emocionalmente. Y ojo, lo que nosotros vemos en la actualidad en torno al tema de formación de jóvenes y niños es el resultado de lo que ha sucedido ya anteriormente en nuestro país. Y aquí quiero entrar hablando de un pequeño análisis de lo que se dio en nuestro país hace aproximadamente unos 20 años atrás, cuando comenzó a darse esta problemática que los padres comenzaban a migrar. Cuando los padres migraban, solo quedaba mamá en casa, o ni siquiera a veces quedaba ni mamá ni papá, sino que quedaba abuelo o tío criando a sus hijos. Miren que estoy hablando de un análisis de nuestro contexto social, para no irnos a otros países, nuestro contexto social. Estos niños que ahora ya son adultos, porque ya han pasado casi más de 20 años, pues ya son adultos, quizás algunos de ellos ya son padres de familia. Estos niños, al no tener a su papá y a su mamá en el proceso formativo de su estructura psicológica, pues no lograron madurar sus emociones y ahora son padres. En este momento estamos viendo el resultado de una problemática que se presentó en nuestro país hace varios años atrás. Por eso vemos a jóvenes, bueno, adultos, que son padres, pero que no saben ser padres, que no tienen ciertos elementos importantes para poder formar correctamente las emociones de los hijos. Esa es una problemática nuestra. Ahora, cuando estos niños, ojo, cuando estos niños, los de esta generación que se las llama la generación de cristal, sean padres, pensemos que, sean padres, ¿qué tipo de padres van a ser ellos? Es de comenzar a ver que el desarrollo emocional forma un papel tan indispensable y tan fundamental en el proceso de crecimiento de una persona a nivel cognitivo y social, que si yo no atiendo estas dos realidades y estas dos dimensiones de mis hijos, niños o adolescentes, lo más probable es que yo tenga a un adulto que pueda ser muy conflictivo, que no pueda desenvolverse bien en su trabajo, que incluso no pueda mantener una relación estable y que no pueda formar una familia. Es lo que nosotros vemos en la actualidad, que hay muchos hogares disfuncionales. Aunque ustedes no lo crean, muchas de las cosas que están sucediendo en la actualidad, hogares disfuncionales, violadores, delincuencia, personas que están en la política y que son corruptos, todas estas problemáticas sociales parten de una base emocional. Aunque ustedes no lo crean, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar y vamos a comprender qué son las emociones. Luego de esta frase, pues vamos a comenzar a ver ahora sí qué son las emociones. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es conocer que las emociones son fenómenos inconscientes. Ustedes dirían, bueno, Eduardo, pero ¿por qué no colocaste más texto para explicar el tema de las emociones? Si yo coloco más texto, ustedes no se van a memorizar un párrafo, pero 2 palabras sí pueden memorizar, que es fenómenos e inconscientes. Cuando se habla de fenómenos, se habla de alteraciones. Una alteración interna, psicológica de la persona, del individuo. Inconsciente. Eso es lo más grave aún. Digo más grave porque al ser inconsciente yo no tengo control sobre eso. Las emociones son fenómenos inconscientes de la persona. Estamos hablando en este momento de hijos. No quiero abordar el tema de personas adultas, en este caso serían ustedes, sino niños y adolescentes. Estas emociones o estos fenómenos inconscientes en niños y adultos se dan de maneras distintas, ¿sí? De maneras distintas. Lo primero que tenemos que entender es que son inconscientes. ¿Qué significa? Que ellos no tienen control sobre eso. Ejemplo, imaginemos que uno de ustedes está manejando un vehículo.
va manejando el vehículo y de repente hubo una persona que se le cruzó enfrente y casi se choca con esa persona. En ese momento, ¿usted qué hace? ¿Cómo reacciona? Reacciona con ira, lo insulta, le dice de todo y luego de un momento dice, uy, ¿qué pasó? Contrólate un poco. Esos son las emociones, fenómenos inconscientes. No se tiene control sobre las emociones. Ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos tienen control sobre las emociones. Es lo primero que tienen que conocer. Sus hijos no pueden dominar sus emociones. ¿Cuáles son las emociones? Existen 6 emociones básicas, de la cual se desprenden todas las otras emociones o sentimientos. Primera emoción, miedo. Segunda emoción, la tristeza. Tercera emoción, la ira. Cuarta emoción, la alegría. Quinta emoción, la sorpresa. Y la última emoción es el desagrado o el asco, que lo llaman también los profesionales. Entonces, 6 emociones básicas, de las cuales la mayor cantidad de personas se desarrolla solo en 4 de ellas. Miedo, tristeza, ira y alegría. La sorpresa y el asco o el desprecio, que también se lo puede llamar, no son tan, o sea, son comunes en la persona, pero no son tan susceptibles a manifestarse de manera inconsciente, de forma más común, como lo son el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. ¿Sí? Entonces, volvamos nuevamente. Las emociones son fenómenos inconscientes. Mis hijos no tienen control sobre eso. Cuando yo como padre le trato de decir algo a mi hijo adolescente, voy a abordar en este momento el tema de la adolescencia. Cuando yo trato de decirle algo a mi hijo adolescente, mi hijo no lo comprende de la misma manera que yo. Sus emociones no son procesadas por su cerebro de la misma manera como la puedo procesar yo como adulto. Entonces, es lo primero que tenemos que entender. Mis hijos, tanto niños como adolescentes, no piensan, no sienten igual que yo. Es lo primero que tenemos que tener claro. Pasamos del punto de conocer, que es muy corto, y vamos a la parte de el comprender. ¿Qué tengo que comprender yo en este punto? Tengo que comprender que las emociones de los niños no se manejan de la misma manera que las emociones de los adolescentes. Y aquí sí yo quiero que pongan mucha atención con esto que voy a explicar, porque sí voy a utilizar un poquito de la terminología netamente científica que se maneja tanto en psicología como en psicopedagogía. ¿Ya? Vamos a hablar primero de la etapa del niño. El niño, desde el vientre de la madre, ojo, desde el vientre de la madre, crea un vínculo inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que ya está desde el momento de la concepción. Desarrolla un vínculo con su madre y con su papá. El vínculo más fuerte es con la mamá, pero también se relaciona con la mamá, con el papá. ¿Sí? Con el papá. En la medida que va avanzando el proceso del embarazo de la mujer, el padre debe acompañar el proceso de alumbramiento de la mujer. O sea, desde el momento de la concepción hasta los 9 meses que se da el tiempo de gestación, hasta que llega el momento del nacimiento, tanto papá como mamá son responsables, corresponsables del desarrollo emocional de ese niño. Uno podría decir, pero ¿cómo puedo ser yo responsable del desarrollo de mi hijo si está dentro del vientre de mi esposa? Y aquí vamos a verlo desde las dos perspectivas, mamá y papá. Primero, mamá. ¿Cómo se da esto de la relación entre mamá e hijo desde el vientre? Pues el niño siente lo que la mamá siente. Si la mamá se enoja, el niño no es que se enoja, pero el niño siente el enojo de la mamá, y aunque ustedes no lo crean, esos sentimientos o esas emociones se reflejan en el desarrollo emocional del niño desde el vientre. Ustedes podrían decir, parece un poco ilógico, pero esa es la realidad. El cerebro de un niño ya se comienza a desarrollar desde según 8ª semana empieza a desarrollarse el oído interno, y ahí se comienza a formar todo el proceso. 10ª semana se comienza a desarrollar el cerebro del niño. Lo que significa es que ya tiene neuronas, y como tiene neuronas, esas neuronas en el cerebro del niño comienza a desarrollar algo que se llama en lenguaje científico sinapsis, que significa conexiones.
Y esas son las primeras conexiones emocionales que el niño comienza a desarrollar. Se han dado muchos casos de mujeres embarazadas que han sufrido de trastornos por causa del maltrato en el hogar, que han concebido a su hijo, y el niño ya ha nacido con una alteración cognitiva. Porque el estrés al que se somete una mujer dentro del maltrato en el hogar, pues ese estrés también lo absorbe el niño. ¿Qué significa eso? Que las emociones de la madre las absorbe el bebé. ¿Sí? Entonces es lo primero que tenemos que tener desde la perspectiva de la mamá. Perspectiva del papá. El padre es el responsable de velar por el cuidado emocional de la mamá. ¿Qué significa eso? Y aunque suene un poquito chistoso, el papá tiene que hacer todo lo posible para que su esposa se sienta segura y feliz. Porque esa seguridad y esa felicidad se va a manifestar en un desarrollo emocional de la mamá durante esos 9 meses, y ese desarrollo emocional lo va a absorber el niño. ¿Sí? Ese desarrollo emocional lo va a absorber el niño. Por eso un padre, en este caso, hablando de padre, hablo de esposo, por eso un esposo debe acompañar todo el proceso de crecimiento de su hijo dentro del vientre materno hasta su nacimiento. Miren que todavía no llegamos al desarrollo emocional después del nacimiento. Estamos antes del nacimiento, ¿sí? Entonces tenemos allí el rol de la mamá. El rol de la mamá es sentirse segura siempre. Procurar que todo su desarrollo emocional sea lo más tranquilo posible. Si hay algún problema emocional, recuerde, eso lo va a absorber el niño o la niña. ¿Sí? El bebé, en este caso. Y el papá, pues tiene un rol indispensable, procurando que la madre se sienta segura en todo el proceso del embarazo. Segura. Porque ese sentimiento de seguridad, luego la mujer lo traduce como felicidad. Bien, ahora vamos después, en el momento del alumbramiento. Nace el niño y después del nacimiento, ¿cómo es el desarrollo del niño? A ver, según la psicología sistemática, el hombre y la mujer tienen un papel importante en el crecimiento y desarrollo psicológico de un individuo, en este caso de un niño. La madre, ¿qué representa en el niño? Representa la vida, el éxito, el compromiso, representa también la perseverancia. Todo eso representa a la mamá. ¿Qué significa? Que si un niño que ya nació no tiene el cariño, el acompañamiento emocional de su madre, pues es un niño que con mucha probabilidad puede tender al suicidio. En la psicología sistemática, ese es el desarrollo psicológico de un niño. Si un niño no tiene el acompañamiento emocional de su mamá y le falta la figura materna, este niño puede tender a suicidarse, puede tender también a no querer triunfar en la vida. Ahí es donde nosotros podemos encontrar a lo mejor adolescentes o adultos que con mucha facilidad pueden, pues, quitarse la vida, o personas que se dejan llevar por el fracaso y ya no quieren ser exitosos, no son propensos al éxito, no son perseverantes con sus metas, pues se rinden con facilidad. Eso, así de importante es el rol de la mamá en el proceso formativo de un niño. ¿Sí? Ahora vamos al otro lado, el papá. ¿Cuál es el rol que desempeña el papá en el proceso, en el desarrollo psicológico y emocional de un individuo, de una persona? El papá representa autoridad, límites, representa autocontrol. Todo esto de habilidades emocionales que le permiten relacionarse con otras personas está dentro de la figura de papá. Si falta la figura paterna, el niño
cuando se desarrolla en su niñez y en su adolescencia, es más propenso a los vicios, es más propenso a la anarquía, conductas anárquicas. ¿Qué significa eso? De rebelarse. Cuando un joven, miren que esto en los niños casi no se ve mucho, ya voy a explicar un poquito la diferencia entre el desarrollo emocional de niños y el desarrollo emocional de adolescentes. Más estos problemas que se pueden haber dado también en la infancia. Imaginemos que un padre que se separa de su mamá, o que un padre que golpea a su mamá, o quién diría también, una mamá que golpea a su esposo, y un niño ve eso. De niño casi se da un desarrollo emocional un poco conflictivo, pero que se ve más reflejado en la adolescencia. Se ve más reflejado en la adolescencia. ¿Sí? En este punto, el papá representa autoridad, representa autocontrol, representa también el que él pueda, pues, ser seguro, tener seguridad. Esas tres cosas representa el padre en el proceso, en el desarrollo psicológico de un niño. ¿Sí? Miren cómo los roles de estas dos figuras son importantes. Ahora yo pregunto, y me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes. ¿Cuál es la figura, cuáles son los modelos de familia que se ven en la actualidad? ¿Quién podría compartir un poquito su opinión sobre ese tema? ¿Cuáles son los modelos de familias que se ven en la actualidad? En torno a lo que yo les acabo de explicar, mamá lo que representa, papá lo que representa. Pero en la sociedad actual, nosotros no vemos eso. No vemos que en toda familia está mamá y está papá en el proceso formativo. A veces vemos que solo está mamá, o a veces vemos que solo está papá, o peor aún, dentro del hogar, que mamá y papá estén juntos, que no estén los dos. Que no estén los dos. Porque también se han dado casos de niños que crecen en hogares disfuncionales. ¿Qué significa eso? Papá y mamá deciden separarse. Se separan, pero aunque están separados, logran acompañar todo el desarrollo emocional del niño. Y cuando llega a la adolescencia, pues tiene un buen desarrollo emocional. Pero estamos hablando en el otro contexto. ¿Qué sucede cuando mamá está solo en la casa? ¿Qué pasa cuando mamá está sola en la casa y papá llega en la noche, después de haber trabajado? Y papá llega y ni siquiera atiende a sus hijos. Llega y ni siquiera le dedica un tiempo a su familia, sino que llega, prende la televisión y se pone a ver la televisión. O llega, se baña y sale del hogar y se pone a conversar con los amigos. ¿Cuál es la realidad de las familias en la actualidad? Me gustaría escuchar a lo mejor el comentario de alguno de ustedes que nos pueda compartir desde su perspectiva cuál es la realidad que nosotros vemos en este momento en la familia en torno a la sociedad. A ver, ¿quién puede compartirnos su opinión? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Sería interesante poder escuchar su opinión. ¿Cómo son las familias en la actualidad? A ver, y aquí ya vemos que en el chat han escrito algo que ya lo vamos lo voy a leer y lo voy a explicar, ¿ya? Y lo voy a compartir. A ver, ¿quién me podría compartir? ¿Cuál es la imagen o cuáles son las nuevas imágenes de familia que se ven en la actualidad? ¿Quién podría compartir? A ver, voy a compartir una experiencia, una forma de ver las cosas, ¿no? Vivimos Muy en bien. una sociedad muy competitiva. Tanto padre y madre han estudiado, se han preparado, se han capacitado para trabajar. Al vivir en una sociedad competitiva y estamos consumiéndonos mucho más rápido los recursos del planeta, o sea, las personas, tanto hombres, mujeres, comienzan a comprar y comienzan a adquirir un sinnúmero de cosas. Por eso padre y madre trabajan. Estudios en colegios costosos, una matrícula, una pensión a distancia, en este momento de pandemia, 300, 400 o $200, que es bastante. Entonces, eso amerita que padre y madre trabajen. ¿Con quién quedan los niños? Usted mostró una experiencia, es verdad. Hace 20 años hubo un problema a nivel social, padre y madre migraban, lo mismo está ocurriendo en este momento, no con la migración, sino padre y madre trabajando.
los niños con quién quedan, o bien quedan solos, o bien quedan abajo la tutela del abuelo, de la abuela, de los tíos, y eso después también va a traer problemas, debido a que, como usted está indicando, no hay autoridad, no hay esa imagen tanto paterna ni materna. Regresamos cansados del trabajo a seguir trabajando, o muchas veces a ponernos al día en las cosas que hay que hacer al día siguiente, desatendiendo las necesidades de nuestros niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso como pareja lo tenemos bien claro. ¿Qué podemos hacer si es que así está la sociedad, así está el sistema? Entonces, eso amerita a que de pronto alguien deje, me imagino, no sé, otra solución de trabajar, ya sea el padre o la madre, para atender cuestiones del hogar. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, usted ha tocado un tema, un punto muy importante en el proceso formativo emocional de un niño y de un adolescente. Y es una gran realidad que en este momento muchos hijos no crecen con sus padres. Muchos hijos crecen con otros familiares, que no es malo. Recuerden que no es malo. El problema es cuando papá y mamá entregan la figura de padres, de formadores a otras personas. Y eso no se puede dar. O sea, no está mal que papá y mamá trabajen. Lo que está mal y lo que sí todos tenemos que tratar de cuidar, de que no suceda, es que ese proceso formativo que me compete a mí, yo lo entrego a otro. Eso no está bien. Porque aunque puede ser mi tío y mi abuelo tengan las mejores intenciones, en la mente del niño quizás lo puede comprender, pero cuando llega a la adolescencia, ya lo vamos a ver ahora y se van a dar cuenta donde el mayor conflicto se da en la adolescencia. Por eso es importante dar una muy buena base emocional en la niñez, porque cuando llegas a la adolescencia se genera un problema mucho más grande todavía. Porque el adolescente no comprende que papá y mamá trabajen y lo abandonen. El niño lo comprende. Ya lo voy a explicar en este momento con estas dos flechas que se dan cuenta que uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Entonces, tanto el niño y el adolescente pueden ver una realidad, pero lo ven de la misma realidad desde una forma distinta. El niño lo comprende, mamá y papá llegan a casa, me pongo contento, juego, disfruto, pero el adolescente no piensa de la misma manera. A ver, voy a leer en este momento el chat. Vemos que alguien escribió, en otras palabras, no se puede ser madre y padre a la vez, como lo dicen algunas mamás solteras. No, no se puede, es imposible. Una mamá, por mucho que lo intente, y miren que yo les voy a poner el caso al final, se van a dar cuenta de lo que dice esta persona en este momento y propone este argumento de que madre y padre no puede ser ni madre ni padre al mismo tiempo. Una mamá jamás podrá reemplazar la figura paterna y un papá jamás podrá reemplazar la figura materna. Jamás lo podrá hacer. Quizás una tía, imaginemos que mamá se fue, mamá murió o papá murió. Un tío, un abuelo puede suplir esa figura, pero eso es distinto, eso es distinto. Eso es distinto a que estando papá y estando mamá entreguen ese rol formativo a otras personas. Eso el niño lo puede comprender poquito, pero el adolescente no lo comprende para nada, para nada. Vemos que Rafael nos pone las emociones de los hijos las emociones de los hijos absorbe de los padres. Los hijos son como esponjas, se refleja en un espejo. Exacto, exacto. Las emociones de los hijos, como lo pusimos en la primera frase, las emociones de nuestros hijos, si nuestros hijos son inmaduros emocionalmente, es porque nosotros como padres también somos inmaduros emocionalmente. ¿Sí? Entonces, empecemos. Niños. ¿Cómo vemos el desarrollo emocional de los niños? Primero, hay un mayor apego con los padres. Por eso es que yo les decía hace un momento, el niño en su desarrollo emocional se dedica a absorber. Aquí voy a utilizar, por favor, y pongan mucha atención con lo que voy a explicar, aquí voy a utilizar quizás unas palabritas que son de un lenguaje técnico en torno a algo que se llama neurociencia. ¿Qué significa neurociencia? Es el estudio del cerebro. De la misma manera, todo el desarrollo emocional se da en el cerebro de la persona, del niño, del adolescente
y del adulto se da aquí, no en el corazón, por si acaso. Las emociones viven aquí, no en el corazón, sino que se relaciona más con el corazón, porque cuando uno se emociona con algo, el corazón se acelera, palpita más rápido, entonces por eso lo relaciona más el corazón con el tema de las emociones. Primer punto, cuando son niños hay un mayor apego con los padres. Aquí está la parte indispensable y la parte central de todo el taller y el del desarrollo emocional de nuestros hijos en la niñez. Eduardo, ¿desde qué edad hasta qué edad podemos considerar la niñez? Podemos considerar la niñez desde los 0 años, podríamos verlo hasta los 9 años. ¿Por qué digo hasta los 9? Porque los 10 entramos a la preadolescencia. 11, 12 años entra a la adolescencia hasta los 25 años, porque el detalle es que la adolescencia se ha extendido desde los 18 hasta los 25. ¿Por qué se ha extendido la adolescencia? Porque los jóvenes de la actualidad son más inmaduros que los jóvenes de sus tiempos y de mi tiempo. Yo tengo 32 años. Los jóvenes de mi tiempo tenían más madurez emocional que los jóvenes de este tiempo. Por eso es que la adolescencia se le ha extendido a más años, porque significa que el desarrollo de nuestro cerebro se ha ido en un retroceso. Ya lo voy a explicar un poquito eso. Entonces, en los niños como padres es donde tenemos que cuidar más el desarrollo emocional. ¿Sí? Si yo cuido las emociones de mis hijos cuando son niños, cuando sean adolescentes y venga el conflicto de la adolescencia, que ya la voy a explicar, se puede llevar de una mejor manera. No significa que no vaya a haber la rebeldía propia del adolescente. La rebeldía va a haber, Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que yo tengo que dar la mayor cantidad de emociones y compartir la mayor cantidad de emociones con mis hijos cuando son niños. ¿Sí? Ahora, más adelante nosotros vamos a ver unos puntos que son muy importantes. Por ahora solo vamos a centrarnos en el tema del desarrollo emocional de niños y adolescentes. Entonces, cuando son niños los niños se preocupan de 2 puntos del desarrollo emocional: papá y mamá y la relación social con otros niños. Eso es todo el desarrollo emocional de los niños: papá y mamá y el desarrollo el relacionarse con otros niños a nivel social. Entonces, por eso es que los niños perdonan más rápido. Usted ve que un niño juega con otro, un niño le hace algo malo, se pone a llorar, el adulto no perdona tan rápido. El adulto dice, este niño, qué bestia, ¿cómo le hace esto a mi hijo? Que me place darle un cocacho. Y de repente lo ves al niño que juega rápido con él, lo perdonó, porque lo que más le interesa al niño en ese momento es poder relacionarse con otros niños, es lo que más le importa. No le interesa si es un niño de la calle, no le interesa si es un niño de otra raza, no ve absolutamente nada, no ve clases sociales, no ve nada. Los niños en ese punto lo que más desean es relacionarse con otros niños y asimilar las emociones de los padres. Hace un momento yo les dije que iba a explicar algo del cerebro. A ver, en nuestro cerebro existe algo que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas que están en el cerebro de todas las personas, por si acaso, no es que solo está en los niños, está en el cerebro de tanto niños, adolescentes y adultos. Estas neuronas nos permiten interpretar las emociones de las otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, de ley les ha pasado, cuando ustedes están viendo una novela, en el caso de las mujeres y varones, porque los varones también podemos llegar a ser un poco noveleros. Cuando ustedes están viendo una novela, ustedes saben que es una actuación de 2 personas, saben que está actuando, saben que no está muriendo de verdad, saben que es una actuación, pero usted siente en ese momento el dolor que está sintiendo la persona en la novela. ¿Saben por qué? Por esas neuronas que están en nuestra cabeza. Los niños son mucho más susceptibles a asimilar las emociones de los padres. Si papá le grita a mamá en casa, el hijo va a pensar que esa emoción, que en este caso, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué emoción sería eso? Si papá le grita a la mamá, ¿qué emoción se ve de papá a mamá? La ira. Muy bien, la ira. Si el niño ve que su papá se enoja, le grita a su mamá, hasta le puede llegar a pegar, el niño emocionalmente absorbe esa emoción
y la puede terminar asimilando como suya. Y luego vemos niños que son agresivos en las escuelas. Por eso, cuando dentro de las instituciones se ve que un niño golpea a otros niños, niños o niñas, lo primero que se puede concluir es que en su hogar hay agresión física. Porque el niño absorbe esa emoción. Ahora, pregunto, del lado de la mamá, ¿qué emoción absorbe? A ver. ¿Qué emoción absorbe? ¿Cuál? El niño defensa a la mamá, el varón, y la niña defensa a la mamá. O viceversa. Ya, a ver, está bien lo que dice. El salir a la defensa, sí, pero eso no se ve en la niñez, eso se ve en la adolescencia. En la adolescencia usted ve que el adolescente varón sale en defensa de su mamá. Pero en este momento lo que yo pregunto es, ¿qué emoción absorbe un niño, estamos hablando del niño, qué emoción absorbe un niño que ve que su papá golpea a su mamá, pero qué emoción absorbe de su mamá? ¿Cuál es la emoción que absorbe en ese punto, en ese momento? La tristeza. Muy bien, la tristeza. Cuando un niño ve que su mamá es agredida, la primera emoción que absorbe el niño es la tristeza. Y por eso luego nosotros podemos ver niños nuevamente conflictivos dentro de instituciones, pero que todo eso nace de la tristeza. Yo recuerdo el caso de un niño en particular, no voy a decir el nombre de este niño, muy bien, Rosita, el miedo también, tristeza y miedo, perfecto, sí se saben, están poniendo mucha atención, miedo y tristeza, los dos se absorben. Recuerdo el caso de un niño, le decíamos Choco, en el lugar donde nosotros trabajábamos con jóvenes, y este niño era muy conflictivo. Hacía todos los destrozos que podía hacer. Y un día yo me senté con él, lo saqué del salón porque dicen, Eduardo, no se puede trabajar con ese niño, molesta a otros niños, golpea a otros niños, no deja atender, distrae a todos, se para, molesta. Digo, ven, lo saqué y me puse a conversar. Digo, cuéntame, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te sucede? Y el niño me decía, no, es que me aburro. Digo, y hablando y conversando con el niño y escuchándolo, llegamos a un punto. El niño estaba triste. Digo, ¿triste por qué? Porque mi papá primero nos abandonó y mi papá le pegaba a mi mamá. Luego mi papá, como se separó de mi mamá se consiguió otra pareja y esta pareja también le pega a mi mamá. Y me siento triste por eso. Miren, un niño, estoy hablando en ese entonces, él tenía 8 años, 7, 8 años. Ya han pasado varios años, no lo he vuelto a ver, aunque tengo contactos con las personas del lugar donde íbamos y he preguntado por él, pero no me han dado razones de qué será de este niño. Ya debe estar en la adolescencia. Entonces, un niño se preocupa de 2 aspectos que ustedes como padres tienen que cuidar. Apego emocional, ¿qué significa? Compartirle emoción. Llego a la casa, lo abrazo. Mijito, mijita, ¿cómo te fue en el día? Que el niño sienta esa emoción. Que cuando el niño ve a mamá y a papá, que también vea la relación emocional de los padres. Ojo, los jóvenes, y aquí ya digo los jóvenes por la proyección, los jóvenes son poco afectivos porque en el hogar no ven afecto. Los jóvenes no comparten afectos con nadie porque en el hogar no ven que papá abraza a mamá, no ven que papá besa a mamá, no ven que papá conversa con mamá, no ven esa dinámica, no ve que papá ayuda a mamá en el hogar. Como no ve eso, el niño cuando se convierte en adolescente tampoco comparte sus emociones. Porque cuando es niño él comienza y copia todo. Entonces si el niño ve que mamá y papá se abrazan, se besan, que papá y mamá, aunque discutan, pues papá y mamá están juntos, el niño crece emocionalmente seguro, absorbe emociones positivas como la alegría, absorbe emociones positivas como el tema de la seguridad. Y sus emociones se van desarrollando y van creciendo. Y cuando llega a ser un adolescente, es una persona madura emocionalmente que va a poder afrontar los cambios de la adolescencia. Ahora pasamos al tema de la adolescencia. Al menos que alguien tenga alguna pregunta sobre los niños. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? Que la puede hacer con mucha confianza. Activa el micrófono y me dice, Eduardo, ¿y qué pasa si o qué pasa con
o me pueden poner un caso, yo lo puedo explicar y puedo dar pues una explicación de eso. ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Opinión? ¿Preguntas? Lo que sea. Si no, está todo claro. ¿Sí? Vamos bien entonces. Pasamos a lo siguiente, adolescentes. Y aquí es donde viene lo más difícil. A ver, voy a explicarles primero algo. Padres, para los que tienen hijos adolescentes, preadolescentes y adolescentes. En la adolescencia, los hijos o la persona, incluso esto le pasó a ustedes también, solo que nuestro cerebro luego bloquea eso cuando somos adultos para no recordarlo. Cuando nosotros somos adolescentes, nosotros no pensamos con todo el cerebro. No significa que una parte del cerebro no nos vale, por si acaso. No vayan a pensar eso. Significa que nuestro cerebro todavía no se ha desarrollado por completo. Voy a poner el ejemplo con mi cabeza. Nosotros como adultos utilizamos esta parte que está aquí de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, que se llama lóbulos prefrontales o lóbulo frontal. Esta parte de nuestra cabeza, aquí en esta parte del cerebro, se desarrolla lo que es la conciencia. Nosotros, los adultos, pensamos o discernimos todo con la razón. Por eso, cuando nuestros hijos ya adolescentes nos dicen, papá, me voy a una fiesta con mis amigos, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza a un papá? A ver, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza a un papá? Cuando tu hijo te dice, adolescente te dice, me voy a una fiesta. Pueden pasar muchas cosas, como la ingesta de alcohol, perder el control en diferentes sentidos, ¿cómo es? Drogas. Drogas de diversos tipos. Muy bien, Yasmín, muy bien. Eso es lo primero que se le viene a la cabeza. Pueden hacer de todo menos una fiesta. Pueden hacer de todo menos una fiesta. Muy bien, Yasmín, muchísimas gracias por compartir. A mí se me viene a la cabeza lo que usted dijo, en el sentido de que me voy a una fiesta. El adolescente primero debería pedir autorización y permiso para ir a una fiesta. No me voy a una fiesta. Muy bien, perfecto, perfecto. Mire, y eso se da por algo. Esta parte que yo les acabé de señalar, que en el adulto está ya desarrollada, porque el adulto discierne las cosas con el razonamiento. Pues ahí viene la sorpresa de nuestros hijos. En los adolescentes no se da así. El adolescente discierne las cosas con una parte más central de nuestro cerebro que se llama, el nombre técnico es sistema límbico o cerebro emocional. ¿Qué significa eso? Que mientras el adulto toma decisiones racionales, el adolescente toma decisiones emocionales. ¿Qué significa eso? Si de niño yo no procuré un correcto desarrollo emocional, ¿cuál creen que va a ser el resultado del adolescente que tiene que tomar decisiones emocionales en ese momento? Pues el resultado va a ser hijos que justo, les comparto esto, justo el día de hoy yo veía en Instagram que una exalumna mía, ya de varios años atrás, compartía un video de otra exalumna que se fugaba de la casa, o sea, se saltaba la reja de la casa. Creo que eran como la 1 de la mañana, y se estaba saltando la reja de la casa. Los papás pueden estar hasta dormidos en ese momento y la chica se saltó la reja de la casa. Imagínense que le pase algo a esa muchacha en el carro, que se va con los amigos. Los adolescentes no toman decisiones racionales. Nosotros como adultos le podemos decir, ¿qué no piensas? Pues no es, la palabra no es, o la frase no sería, ¿qué no piensas? Porque él está pensando. El detalle es que no está pensando como nosotros los adultos pensamos. El adolescente está pensando desde sus emociones. No está pensando con el razonamiento como lo hace el adulto. Está pensando desde sus emociones. Por eso es que es importante que ustedes en este momento a sus hijos, niños, ustedes le den toda la formación emocional que se pueda, para cuando llegue el momento de la adolescencia, ustedes ya no tengan tanto trabajo como se les va a dar a ustedes si no acompañaron la niñez en el desarrollo emocional
pues ya como adultos tú quieres comenzar a imponer cosas que lo tenías que haber hecho cuando son niños, que ya lo vamos a ver más adelante, pues ya lo quieres hacer cuando son adolescentes y ya no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el adolescente, lo que quiere el adolescente es más afecto que cuando eres niño, aunque ustedes no lo crean. El adolescente necesita más afecto que cuando eres niño. ¿Por qué? Porque si se está dando un desarrollo emocional en él, lo que más yo tengo que compartirle como padre es afecto, es emociones. Decirle a él, miren, hay muchos padres que cometen el siguiente error. Le dicen, no vas a la fiesta. Pero papá, ¿por qué? Porque no vas. Yo te digo que no vas. Entonces, el adolescente no lo entiende porque uno le está dando una respuesta racional a él. No le está ni siquiera racional, porque ni siquiera le estás dando razones del por qué. Otros le pueden decir, porque te puede pasar algo, porque te puedes emborrachar, porque te pueden poner droga, porque te puede pasar esto, porque borracho a lo mejor quieres manejar o irte a la playa y te puedes matar. Todo eso es racional. ¿Cómo tú tienes que decirle las cosas al adolescente? Hijo, ven acá, o hija, ven acá. Tengo miedo. Tengo miedo de que te pase algo. Emociones. Tú tienes que transmitirle al adolescente en el lenguaje que el adolescente entiende, que es el lenguaje emocional. Háblale desde tus emociones. Compártele lo que estás sintiendo, el miedo, la tristeza. Llega a tu casa y dile, y que te vea, papá, ¿te pasó algo? Sí. Lo que pasa es que hoy no me fue muy bien en el trabajo, y me siento triste por esto. En ese momento tú haces un enganche emocional con tu hijo o con tu hija que va a crear lazos que no se van a poder romper en la adolescencia. Y eso te va a permitir a ti poder tener más cercanía con él y él va a acoger mejor tus recomendaciones, incluso hasta tu autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ve en el adolescente? Distanciamiento con los papás. Es un proceso cerebral que se termina cuando se vuelve adulto. ¿Cuándo? Pues 25, 26, 27 años. En ese punto se termina la adolescencia y empieza la etapa adulta. Así que ustedes como padres tendrán que luchar con la adolescencia desde los 11, 10 años que empieza la preadolescencia hasta los 25. ¿Cuánto dura ese proceso? 15 años. 15 años. ¿Sí? Segundo, los papás se convierten en enemigos del adolescente. Y tercero, es un proceso cerebral distinto, como se los había comentado en este momento. Continuamos entonces. Aquí viene la parte importante. Sin importar la edad, ustedes tienen que formar estas 4 dimensiones de las emociones de sus hijos. Estas 4 dimensiones. Primera dimensión, autoconciencia. Niño y adolescente tiene que saber lo que está sintiendo. Miren, yo he conversado con tantos jóvenes y con tantos adultos y en muchos casos ni los jóvenes ni los adultos le ponen nombre a sus sentimientos. No saben lo que están sintiendo. En mi hijo, cuando es niño, y mi hijo cuando es adolescente, tengo que formar autoconciencia. ¿Qué significa eso? Que sepan qué es lo que están sintiendo. Que cuando yo le pregunte, ¿qué sientes? Me siento triste, me siento decepcionado, me siento enojado, me siento asustado, me siento inseguro, me siento solo. Tienen que enseñarle eso desde niños. Y ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Cuando son niños, yo tengo que tengo que educar en él, las emociones se educan de forma distinta al adolescente. Mientras que uno en el adolescente es más afectivo, en el niño uno tiene que ser más autoritario. En la niñez, ya voy a explicar por qué. Entonces, primer punto, la autoconciencia. Entonces vemos este punto que es la autoconciencia. Nuestros hijos aprenden a conocer lo que sienten y le dan un nombre. Repito, papá, me siento triste. Mamá, me siento afligido. Segundo punto, conciencia social. ¿Qué significa eso? Aprenden a conocer las emociones de los demás. ¿Dónde se ve eso? En el hogar.
Cuando yo como padre le digo a mi hijo, oye, me siento triste porque tú haces esto. En ese momento, mi hijo comprende mi emoción porque se la estoy compartiendo. Y este es otro error que cometemos los padres. En muchas ocasiones, nuestros hijos, antes de conocer nuestras emociones, terminan conociendo las emociones de otros. Por eso es que los niños y los adolescentes son más influenciables. Porque si papá y mamá no le abren sus emociones a los hijos, pues el niño y el adolescente va a buscar a otras personas que sí les abren sus emociones. Soy docente. Gabriel es docente y estoy seguro que a lo mejor por aquí ha de haber otra persona que es docente o que trabaja en el ámbito educativo. Y se dan muchos casos que los niños y los adolescentes tratan a los profesores como si fueran padres. ¿Por qué? Porque el profesor lo acoge emocionalmente, le enseña un lenguaje emocional que no ve en casa. Eso es la conciencia social. La conciencia social es que mi hijo aprenda las emociones de mí, no de otros, no de otros. Tercer pilar, primer pilar, autoconciencia. Recuerden, yo tengo que hacer que mi hijo sea consciente de sus emociones. Y desde ya, si mi hijo es pequeño, decir, hijo, ¿cómo te sientes? Porque le quité el programa que estaba viendo, porque le quité el juguete, porque tal cosa. ¿Cómo te sientes? Me siento triste, me siento enojado porque tú me quitaste el juguete. Hijo, debes entender que es momento de que vayas a descansar. No es momento de que tú estés jugando. Miren, ustedes le están diciendo que le dé un nombre a lo que está sintiendo. Entonces el niño dice, esto que yo he sentido en este momento se llama enojo. De repente viene otra persona, lo hace enojar, él ya sabe que está enojado. Y cuando papá le pregunta, ¿qué te pasó? Es que papá, en la escuela este niño hizo esto y me enojé. Me enojé. Miren, su hijo de niño se vuelve consciente de lo que está sintiendo, pero los jóvenes y niños en la actualidad no son conscientes de lo que sienten. No saben. Uno les pregunta, ¿cómo te sientes? No sé. ¿Pero por qué no? ¿Cómo que no sabes? Es que no sé qué siento. ¿Pero por qué no saben? Porque los padres no se lo han enseñado. Tercer punto, gestión de las relaciones. ¿Qué significa eso? Una cosa es que yo sea consciente de la emoción del otro. Otra cosa es que yo sepa cómo tratar la emoción de la otra persona. Repito, ¿dónde se aprende? En la familia. En la familia. El papá se equivocó. Y ahí viene otro error que cometemos a veces los papás. Y cortamos la relación emocional. Gran error. Papá se equivocó. El hijo es consciente de que papá se equivocó. Papá no viene y le dice, hijo, tenías razón, me equivoqué. Me siento mal por lo que te dije, te grité muy fuerte, discúlpame. Allí el niño y el adolescente aprenden a gestionar las emociones de otras personas, porque papá se acercó a mí y me pidió disculpas, lo que significa que yo aprendo también a controlar mis emociones y viene el tema de la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Pues es el desarrollar empatía y resiliencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sentir el dolor del otro y a su vez ser capaz de ayudar a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa con el niño o con el adolescente? Cuando el papá le abre el corazón y le comparte sus emociones, el hijo le dice, tranquilo papá, te entiendo. A todos nos puede pasar, no te preocupes. Eso pasa cuando hay un lenguaje emocional en el hogar. Eso pasa cuando mamá y papá se unen en el proceso formativo emocional de los hijos. Y yo, ahora que soy consciente, porque ustedes están en este taller y están aprendiendo algo que a lo mejor no sabían, no significa que no existía, no lo sabían. Y lo ideal sería que ustedes lo pongan en práctica con sus hijos, que eso debería ser lo ideal. Y tienen que hacerlo. Porque si ustedes no lo hacen, y yo les voy a decir con mucha claridad, si ustedes no lo hacen, pues sus hijos son muy propensos cuando lleguen a la adolescencia, que sean hijos conflictivos, que sean drogadictos, que sean adictos a la pornografía, que sean hombres o mujeres que formen hogares disfuncionales. Porque los jóvenes, ahora en la actualidad, cuando ya se casan, como no saben controlar sus emociones, pues son más propensos a ser infieles, aunque ustedes no lo crean. Son más propensos a ser infieles. Son más propensos a separarse de su pareja. ¿Por qué? Porque no saben controlar sus emociones. Por eso, por favor, formen autoconciencia. Formen una conciencia social.
Ayuden a la gestión de las relaciones con las otras personas, que parte desde el hogar, y enséñenle a desarrollar empatía. ¿Qué significa? Que el niño también sea capaz de, comprendiendo la emoción del otro, también sea capaz de controlar sus emociones. ¿Sí? Muy bien. Ahora llegamos al tercer punto, que es acompañar. Acompañar. Y aquí viene el punto en el que yo voy a explicar. Hermano, ¿puedo incrementar algo? Discúlpeme. Por supuesto. Ya. Déjeme subir el volumen acá porque tengo acá, ¿eh? Me van a disculpar. Ya. En el adolescente yo he ido anotando, he ido pensando a la vez, ¿no? Digo, en la adolescencia es la etapa de cambio, físico como emocional. La comunicación afectiva, la comunicación efectiva. Tengo por acá mi primer vínculo de elegir, es mi primer amor, como es. Y mi cerebro trabaja como un adolescente. Para los padres, o nosotros los adultos, es darle confianza hacia nuestro familiar, porque el desconocido le enseña a defenderse de sus padres. O sea, decimos nosotros los católicos, que Gabriel lo sabe, la iglesia doméstica, como también yo le incluyo, la educación doméstica. ¿Ya? Hay que darle, hoy es cuando cometemos errores y cometemos errores ya cuando no hemos criado a nuestros familiares, no hemos criado, no le hemos educado. Entonces, ahí es cuando ellos cometen error, como usted manifestó, a los vicios del mundo, ¿no? La droga, el trago, tantas cosas. Entonces, yo le he estado escuchando y he ido anotando y lo que me sale de mi idea y he ido escribiendo aquí en mi hojita. Y disculpe y sigamos adelante, que está buena el taller. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a entrar al siguiente punto. Ya faltan 2 puntos, que es este que voy a explicar y el último, que es el fortalecer. ¿Sí? Y luego vamos a hacer la actividad que yo tenía pensado hacer con ustedes. Tercer punto, acompañar. A ver, ya hablamos de conocer las emociones de nuestros hijos. Ya hablamos de comprender. ¿Por qué tengo que comprender como padre las emociones de mis hijos cuando son niños y cuando son adolescentes? Ahora voy a llegar al tercer punto, que es cómo acompaño el desarrollo emocional de mis hijos, desde la niñez hasta la adolescencia. Ya la etapa adulta ya no se puede acompañar, porque en la etapa adulta ya es él con sus emociones desarrolladas. Si no se desarrollaron, pues disculpen por lo que voy a decir, qué pena. Esa va a ser la persona que ustedes como padres terminaron formando. ¿Sí? Ese es el resultado de un desapego familiar en su responsabilidad en el proceso formativo emocional de sus hijos. Tres cosas que ustedes tienen que tener, y miren que es una pirámide. La primera base que ustedes tienen que desarrollar en la relación con sus hijos es el afecto. Por favor, sean padres afectuosos. Tampoco caigan en la melosería, por si acaso. Tampoco es que ve y a cada rato lo abrazas, lo besas y que lo mimas. Tampoco así, porque eso puede convertirse en un extremo. Y los extremos son siempre malos. ¿Sí? Los extremos son malos. Pero el afecto. ¿Qué significa el afecto? El afecto se traduce como una palabra: seguridad. Cuando mi hijo experimenta el amor de mi parte, papá y mamá, experimenta el amor de ellos, se siente seguro. Y las emociones se desarrollan de forma más armónica, porque mis padres me dan seguridad. Me dan seguridad. La base del desarrollo emocional es el afecto. Por favor, grábense eso. Lleguen a su casa, yo los comprendo, ustedes pueden llegar cansados a su hogar, pero en este momento existen celular, existe teléfono, el teléfono de casa, videollamadas. Llámalo a tu hijo y dile: hola hijo, ¿cómo estás? Y tu hijo: papá, hola,
Hola, hijito. No, quería saber cómo estabas, mijo. Bien, papá. Bueno, hijo, te dejo. Yo sé que debes estar ocupado. No olvides que te amo. Oye, para un niño, quizás no comprenda todavía el concepto de amar, pero un adolescente, que un padre le diga te amo, es, aunque no se lo exprese en ese momento, es como la mayor alegría interna emocional de un joven, el afecto. Desde pequeñitos, tú ves a tu hijo que juega, abrázalo, emociónate con lo que está haciendo, alégrate con su forma, cómo está creciendo, cómo está desarrollándose. ¿Sí? Entonces, primera base, afecto, afecto. Ámalo, ámalo intensamente. Y no dejes que, pues, a veces el desamor crea brechas. No dejes que esas brechas aparezcan y corten la relación con tu hijo. Segunda parte, autoridad. Y aquí es donde viene lo que yo quería explicar y que se los mencioné hace un momento. Los padres tienen que poner límites a sus hijos. Ahora, yo pregunto, ¿en qué etapa se ponen los límites? ¿En la niñez o en la adolescencia? Desde niños. Muy bien, en la niñez. Los límites se ponen en la niñez. ¿Por qué? Porque el desarrollo emocional del niño, digamos que en esta parte del apego o en esta parte del comprender lo que está sucediendo en el mundo, pues se va a acompañar con esto de el poner límites. Ejemplo, no hagan nunca lo siguiente. Su hijo quiere rayar el mueble y le dicen, no. Y se acabó el diálogo. No. Así no. No. Y le quitas el marcador, te acercas a él y le dices, no, porque si rayas el mueble, pues vas a terminar dañándolo. Uno diría, pero Eduardo, no me comprenden. No, es que no se trata de eso. Es que no se trata de si te comprenden o no. El detalle es que cuando tú le estás diciendo a él algo, tú le estás transmitiendo un lenguaje emocional. En ese momento tú te enojas y le dices, mira, el enojo, no hagas eso. Porque si lo haces, ahí le estás enseñando a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque tú te enojaste porque ibas a rayar el mueble. Pero de repente luego él vio un cambio en ti. No, porque si tú lo rayas, lo vas a dañar. Le enseñaste que te puedes enojar, pero también le estás enseñando que tú te puedes controlar. La autoridad denota límites. Si tu hijo, y esto por favor, ténganlo muy en cuenta, para los padres que tienen hijos pequeños, nunca le den nada a sus hijos cuando estén llorando. Jamás, jamás le den algo a sus hijos cuando estén llorando. Jamás. Niños, en el adolescente es distinto, ¿no? Es otra cosa. Nunca le des nada cuando estén llorando. ¿Por qué? Porque el niño, a diferencia del adolescente y del adulto, el niño esto en psicología se llama condicionamiento operante. El niño te prueba, entonces el niño ve estímulo, respuesta. Entonces, ¿qué ve el niño? Lloro, me dan. No, Eduardo, ¿en todas las etapas se da? En todas las etapas se da. Cuando son pequeñitos, desde los 0 años hasta los 9 años, bueno, 9, 7, 8 años, 9 años, el niño sabe cómo envolver al padre y sabe cómo manipular a los padres. Ah, no quieres darme, lloro. Y como lloro y te da vergüenza que llore o no te gusta que llore porque las personas te ven, entonces tú me vas a dar el celular, entonces tú me vas a dar el juguete, entonces tú me vas a dar esto. No, chiquito. Autoridad. Si tú quieres educar correctamente las emociones de tus hijos, ponle límites, pero límites compartiendo explicaciones y compartiendo emociones para que el niño sepa. Bien, yo tengo un hijo pequeño, mi hijo ya tiene, recién cumplió el jueves 2 años, 2. Y desde pequeñito, desde que nació, se le enseñó cosas. Por ejemplo, tú lo coges en tus brazos al bebé y el niño comienza a estirarse y es que no quiere que tú lo abraces, no quiere que tú lo cojas. Y tú en ese momento, tampoco es que le vas a gritar ni nada por el estilo, pero que él sienta la firmeza en tus manos y tú le dices, no, te quedas en mis brazos.
En ese momento, el lenguaje que se lleva el niño a su cerebro es, aquí hay autoridad, aquí hay límites que yo no puedo atravesar. Entonces, mi hijo, yo le digo, siéntate. Mi hijo se sienta. Pero no significa que se sentaba siempre. Al principio no lo hacía, pues él quería hacer lo que él quería. Entonces yo lo tomaba, lo tomaba a él, lo sentaba. Tampoco es que lo tiraba, lo sentaba y le decía, te quedas aquí, porque esto, ejemplo, ¿no? Estoy trapeando y esto está mojado y te puedes caer. Así que te quedas sentado y no te mueves. Que sienta la firmeza en tus palabras. No, ¿cómo son los padres en la actualidad? Ay, siéntate que te vas a caer, que te puede pasar. No, no, por favor, no. Esa es una mala educación emocional. La educación emocional parte del afecto. Y como segundo punto va la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, hablo de límites. Y en varias ocasiones, si me tengo que enojar con mis hijos, me enojo, porque ellos tienen que ver que yo me enojo. Pero en ese enojo, aunque ustedes no lo crean, inconscientemente, mi hijo aprende. Aprende que uno se puede enojar, pero que luego de eso puede calmarse y puede controlarse. Dígame. Una consulta, sí, profesor. Cuando, o sea, eso sí se puede dar con ciertos niños, pero cuando en sí una niña o un niño tiene un problema afectivo, un problema neurológico o algo, y uno le quiere poner límites, corregirlo, y ella entra él o ella entra en estado de depresión y se enferma. ¿Cómo se debe tratar a una persona así, un niño? A ver, lo primero que nosotros tenemos que ver en el caso que usted propone es que yo debo, asistir donde un profesional que me diga qué tiene mi hijo. Miren, yo les voy a decir una cosa. En la actualidad se habla tanto de depresión, pero son tantos malos diagnósticos, son personas mal diagnosticadas. Para hablar de depresión, a nivel biológico, a nivel neuronal, nosotros en nuestro cerebro tenemos unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son los que permiten controlar nuestras emociones. Entonces, nuestro cerebro, cuando estamos enojados, libera un neurotransmisor, que es la adrenalina y otras más. Cuando nosotros estamos tristes, libera la dopamina, que es un neurotransmisor que estimula esto de estar triste y nos pone afligidos, nos ponemos cabizbajos, como apagados. Si hay una afectación biológica en el cerebro, eso es distinto. Yo busco un profesional, en este caso, busco un psicopedagogo, busco un psicólogo, busco un psiquiatra, busco un neurólogo, para que le hagan un estudio en su cerebro y vean si hay algo que no se está produciendo bien. Y si hay algo que no se produce bien, allí ellos me van a medicar a mi hijo. Pero en la actualidad yo conozco muchos casos de jóvenes, niños y adultos que están siendo medicados sin habérsele hecho un estudio apropiado de su cerebro. Y vemos en este momento personas que dependen de fármacos. Pero ahí viene lo otro. Si yo saco el problema biológico que usted me propone, si hay un problema biológico, yo tengo que buscar a un psicopedagogo, un psicólogo, o en este caso, pues si tengo que medicarlo, a un psiquiatra para que lo medique, para que ellos me den pautas de cómo educar sus emociones. Pero si no hay ningún problema biológico, y hablamos de depresión, porque sí hay, cuando una persona se deprime es porque no supo controlar ni gestionar sus emociones. ¿Y culpa de quién es eso? De los padres. Porque los padres no supieron enseñarle a sus hijos educación emocional. Aquí está la base de la educación emocional. La primera base, el afecto. Segunda base, límites. Límites, por favor. Pónganle límites a sus hijos. Cuando tú le digas a tu niño pequeñito, así sea de 1 año, de 2 años, de 3, o de cualquier edad, niño, y tú le dices que no, explícale por qué no y que no lo haga. No es que ay, que sí, que déjalo. No, no lo haces. Y nos vamos. Por eso los padres de antes nos educaron a nosotros con una formación emocional más adecuada que la de ahora. Porque un papá te decía no y era no. Y el hijo obedecía. El hijo obedecía. ¿Ya? Siguiente parte, diálogo. Diálogo. Diálogo activo. ¿Qué significa diálogo activo? Más escucha, menos habla. ¿Qué significa eso? Pues me siento y escucho lo que mi hijo tiene que decirme. ¿Cómo te fue hoy? Mal, papá.
¿Por qué? Lo que pasa es que terminé con mi enamorada, por esto, por esto, por esto, y tú solo escúchalo. Porque la persona, con el solo hecho de abrir el corazón y de compartir, ya está desarrollando sus emociones. No necesita tanto de consejos. Por eso es que hay personas que se sienten bien solo con hablar. Y al final te dicen gracias. ¿Pero por qué? Si ni siquiera te doy un consejo. Gracias por escucharme. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Esta pirámide, grábensela en su cabeza, por favor. De ahora en adelante, cuando estén formando a sus hijos, niños o adolescentes, afecto, autoridad y diálogo. Afecto, autoridad y diálogo. Estas diapositivas, por si acaso, también se las voy a compartir a ustedes a sus correos para que las puedan utilizar, ¿ya? Y por último, vamos a la última diapositiva y de ahí vamos con el caso, ¿ya? Y ya con eso iríamos cerrando nuestro taller el día de hoy con las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Cómo fortalecer el lenguaje emocional con mi hijo? ¿Cómo fortalecer el lenguaje emocional con mi hijo? Primero, tener una mirada apreciativa. ¿Qué significa apreciativa? Apreciativa viene de aprecio. Si yo le tengo aprecio a una persona, significa que le tengo cariño. Siento ternura al verlo. Así tiene que ser con los hijos. ¿Cómo fortalezco el desarrollo emocional de mis hijos? Teniendo una mirada apreciativa con ellos. Cuando mi hijo haga una travesura, corregirlo, sí. Corregirlo, pues tengo que corregirlo. Decirle que no está bien, dejarlo llorar, porque incluso en el dejarlo llorar, ahí no necesito golpear, no necesito pegarlo, no necesito la corrección física. Solo con dejarlo llorar y dígale, puedes llorar lo que quieras, no se va a hacer lo que tú quieres. Y tienes que entenderlo desde ya. Se va a cansar. Y luego de eso, cuando ya se le acabe el llanto, te le acercas con ternura, con esa mirada apreciativa y le dices, hijo, quiero que entiendas, eres pequeño, todavía no puedes hacer estas cosas. O adolescente, hijo, ya hiciste esto, quiero que entiendas que yo tengo miedo que te pase algo. Yo te amo, eres mi hijo. No me gustaría que te suceda algo y quiero que entiendas mi miedo, mi temor que te suceda algo porque eres mi primer hijo, mi segundo, mi tercero, no sé. ¿Cómo fortalecer el desarrollo emocional? Teniendo una mirada apreciativa hacia mis hijos. Segundo, no juzgar, por favor. Los padres no somos jueces de nuestros hijos. De por sí, el adolescente es su propio juez. No necesita un juez distinto. Los padres no somos jueces de nuestros hijos. Por eso tenemos una mirada apreciativa. Ojo, no significa, y aquí quiero que se entienda algo, no juzgar no significa no decir, por si acaso. No significa no decir. Pero ¿cuál es el error que a veces cometemos los papás? Te lo dije, te dije que no te vayas porque te ibas a caer y que no sé qué, y le atacas y lo juzgas, es que eres un desobediente, es que eres un malcriado. Oye, ustedes nunca se han puesto a reflexionar que cuando tú le dices malcriado, es un golpe que te das a ti. Porque, a ver, ¿quién lo crió? ¿No fuiste tú? Entonces, si tú le dices malcriado a tu hijo, eso es para ti, pues. O sea, tú eres el problema allí. Y el problema no es tu hijo, el problema eres tú como padre. ¿Sí? Ahora, repito, no juzgar no significa decir la verdad. Ejemplo, mi hijo se fue a una fiesta, regresó y yo le dije que venga a las 12 y llegó a las 2 de la mañana. Llega el siguiente día, se le pasó el chuchaqui, te sientas en la mesa con él, le invitas un encebollado, no es para celebrar lo que hizo, no, por si acaso. Te sientas en la mesa con él y le dices, ¿cómo te sientes? Y te mira así como que, chuta papá, mal, porque, o mamá, mal, ¿por qué? Es que tomé anoche, que no sé qué. ¿Hasta qué hora te dije que podías estar afuera de casa? Miren el tono, ¿hasta qué hora te dije que podías estar afuera de casa? Sí, papá, discúlpame. Mira cómo el lenguaje emocional abre las emociones de la otra persona. Sí, papá, discúlpame, me equivoqué, lo siento. Mira, hijo, yo quiero que tú entiendas algo. Yo soy tu papá y tengo que cuidarte. Y en ocasiones, si tú no me haces caso, yo voy a tener que responder de esta manera y quiero que entiendas por qué lo hago. Lo hago porque quiero que comprendas. Bueno, papá, tienes razón. O a lo mejor dice, no, papá, pero ¿por qué? Hijo,
yo estuve con miedo con tu mamá anoche que te pudo pasar algo. Entiéndenos. ¿O tú crees que está bien eso? Pero miren, no juzgo. No es que le digo, eres un borracho, que a veces los papás hacen eso. Eres un borrachoso, ya vas a hacerte borracho, que qué vas a hacer más adelante, luego no vas a venir a dormir a la casa. No juzgar, no juzgar, hablar. Y aquí, por eso está el último apartado, crear espacios de diálogo. Crear espacios de diálogo. ¿Sí? Entonces, ya están los 4 puntos que yo quería abordar con ustedes. Y bueno, nos quedan unos minutos. Yo sí no vamos a hacer el trabajo grupal, yo lo quería hacer grupal, los quería dividir en grupos, hacer un trabajo muy bonito para que ustedes puedan hablar, pero tampoco yo quiero quitarles tiempo a ustedes. Yo les comenté que nuestro taller era hasta las 9 de la noche y va a ser hasta las 9:05, ahí sí les voy a quitar unos minutos más, como para que más que sea podamos hacer el análisis de este caso, ¿sí? Y ya me están bostezando por ahí algunos y es lógico, pues no deben estar cansados después de todo un día de trabajo. Entonces no quiero tampoco abusar de su tiempo, ¿sí? A ver, ¿quién me puede ayudar leyendo el caso? A ver, ¿quién me ayuda leyendo el caso? ¿Quién me puede ayudar? Voluntariamente, ¿se gana un encebollado? No, mentira, no se gana un encebollado. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el caso? Yo leo. Muy bien, Yasmín, muchísimas gracias. Lea, por favor. Gracias. A ver. Análisis de caso. Un joven de 16 años es agresivo e irrespetuoso con su mamá. Llega a levantarle la voz y la ignora en todo momento. Para lo único que la busca es para pedirle dinero. La mamá está desesperada y no sabe qué hacer con su hijo, que además tiene un bajo rendimiento escolar. En su niñez, su madre se separó de su papá debido a que éste la maltrataba, física y psicológicamente. La mamá no quiere que su papá se entere de varias actitudes del joven, porque sabe que éste actuaría de manera agresiva. Muy bien. 2 preguntas. Analicemos el caso. ¿Qué aspectos emocionales no se formaron apropiadamente? Y segundo, ¿qué acciones se pueden realizar para intervenir en el caso? A ver, ¿quién puede decirnos y responder a estas preguntas? ¿Qué aspectos emocionales no se formaron apropiadamente? A ver, dígame, ¿alguien habló? ¿Quién habló? Decir la verdad, ser sincero. Decir la verdad, ser sincero. No, pero a ver, ¿qué aspectos emocionales? No tuvieron límites, no tuvo autocontrol. Ya, a ver, analicemos el caso. Y dentro del caso hay unos aspectos emocionales que no se formaron. Recuerden, ¿cuáles son los 4 pilares emocionales que debe tener una persona? ¿Quién se acuerda? Esperen un segundito. Autoconciencia. Muy bien. Conciencia social. Autoconciencia, conciencia social. Conciencia social. Tratar de la emoción del otro. El Muy bien. acompañar. Perfecto. De estos cuatro puntos, ¿cuáles no se desarrollaron en este caso? En este joven de 16 años. ¿Qué aspectos emocionales no se formaron apropiadamente? A ver, de aquí los pongo. Díganme, alguien que me diga. ¿Qué aspectos no se formaron? ¿Por qué no se formó la autoconciencia? Porque no razona con facilidad qué es lo que debe y lo que no debe hacer. Muy bien. Es un joven de 16 años, es adolescente. Él no sabe cómo reaccionar. Primero, en este caso, porque no sabe lo que está sintiendo. No es consciente de sus emociones. ¿Por qué? Porque lo que vio de papá y mamá creó una brecha en su desarrollo emocional. ¿Qué otro aspecto no se desarrolló en este joven de 16 años? A ver. ¿Qué otro aspecto no se desarrolló? Está aquí. De estos de aquí, ¿qué otro aspecto no se desarrolló? La conciencia social. ¿Por qué no se desarrolló la conciencia social? Viéndolo desde el punto de vista religioso, como dijo el otro participante, porque no tiene compasión con la mamá, pero en realidad no tiene respeto por la mamá. Porque no hay figura, ella no figura como una autoridad como tal,
sino funciona como una beneficiaria de él. Es decir, como un cajero automático. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir dentro de la conciencia social? ¿Por qué el chico no adquirió conciencia social? A ver, ¿por qué? Lo expliqué hace un momento. ¿Por qué el chico no adquirió conciencia social? Por los padres, porque no Muy le bien. enseñaron los límites que deben de tener, las cosas. Claro, Las pues sí, él... no lo corrigieron a Exacto. tiempo, no le dieron desde el inicio de que el niño ahí se iba desarrollando, no hicieron nada por enseñarle. Muy bien, exacto. Ahí vamos viendo. Si este joven de 16 años, porque hablamos desde que él es niño, él experimentó que su papá le pegaba a su mamá. Desde que él es niño, él experimentaba que su papá le pegaba a su mamá. Por ende, este chico, cuando ya se vuelve adolescente, y ahora mucho más cuando sea adulto, tampoco sabrá gestionar sus emociones. Tampoco podrá comprender cuando él tenga su pareja y su enamorada haga algo que a él no le gusta, pues él también a lo mejor quizás no le pega, pero él la dejaría, porque él al no saber controlar sus emociones, él lo que va a hacer es alejarse. Imaginemos que se casa este chico y como no sabe controlar sus emociones, pues termina ese hogar, deja a su esposa, se divorcia y dejó ahí otro hogar disfuncional. Por último, ¿qué acciones se pueden realizar para intervenir en el caso? Aquí sí lo voy a decir. La primera acción que se tiene que hacer, si yo encuentro un caso como esto, es acudir a un profesional. ¿Cuáles son los profesionales que abordan este tipo de casos? Pues personas que estén capacitadas para ayudar a sus hijos en el desarrollo emocional. Psicólogos, psicopedagogos, pues en este caso especialistas. Bueno, psiquiatras no tanto. El psiquiatra ya es cuando hay un problema neurológico y el psiquiatra ya medicaría a la persona, lo medicaría. Pero si no hay ningún problema psicológico, no hay ningún problema biológico, pues no tendría por qué atender a un psiquiatra, ¿sí? Pero sí el punto de buscar a un profesional, alguien que acoja y pueda acompañar este caso. Muy bien, entonces, como yo les había comentado, yo quiero respetar mucho el tiempo de ustedes, es importante, pues ustedes también se conectaron puntuales, así que puntualmente vamos a terminar ahora. Son las 9:03, voy a dejar de grabar, este video se los voy a pasar a ustedes para que lo puedan ver en cualquier momento.